Y esta mañana charlamos con el plenario de trabajadoras porque el día jueves se aprobó en el Consejo Deliberante el proyecto de comunicación que presentarán. Estamos esta mañana fría en nuestra ciudad charlando con Daniela Rojas y con Silvia Torres del plenario de trabajadoras, porque tenemos novedades sobre el proyecto de comunicación que se presentó al Consejo Deliberante. Daniela, ¿es así? Sí, el día 3 de junio, en el marco del Ni Una Menos, cuando hicimos se cumplen 5 años de la primer Ni Una Menos del 2015, hicimos la movilización en la localidad y también presentamos en el Consejo Deliberante un proyecto de comunicación para instar al Poder Ejecutivo, al gobernador, a que reglamente la resolución 1057, que fue aprobada en la legislatura neuquina y que fue presentada por nuestra compañera Patricia Jure, que es diputada del Partido Obrero del bloque del Frente de Izquierda, que determina la constitución de casas refugio en el marco de la emergencia de la pandemia, de la cuarentena, ya que se ha profundizado la violencia hacia las mujeres, la denuncia, el hacinamiento, toda esta situación ha llevado a que las cifras aumenten y por eso es una necesidad muy urgente. Así que nosotros en nuestro Consejo Deliberante presentamos este proyecto para esto, que se inste y que además el Consejo Deliberante se ponga a disposición para aplicarlo en nuestra localidad cuando finalmente se reglamente, porque esta resolución fue aprobada en la legislatura por unanimidad el 29 de abril. Es decir, que ya estamos a más de 2 meses y todavía no se ha reglamentado, siendo que es una urgencia muy grande y es una necesidad muy grande para las víctimas de violencia y para su familia tener este tipo de respuestas concretas ante una denuncia. Además, en nuestra resolución presentada incorpora también un asesoramiento legal gratuito y un equipo interdisciplinario para acompañar a esa víctima y a sus hijos en el proceso de la denuncia, del posterior, de cómo esa mujer va a seguir viviendo, ¿no? Como con su sentimiento, su cuestión psicológica. Todo eso para apoyar a ella y a sus hijos. Así que es muy importante lo que hemos conquistado y hemos logrado que se apruebe en el Consejo Deliberante este proyecto de comunicación. Silvia, el jueves estuvieron allí en el Consejo Deliberante contanos de esta actividad. Bueno, como ustedes ya saben, el jueves estuvimos en el Consejo Deliberante con una actividad en la que estaba sesionando este proyecto presentado que explicaba Daniela, el proyecto de comunicación. Y luego de ella nos enteramos ese mismo jueves por mail, porque es así como te avisan, nos enteramos que había sido aprobado el proyecto de comunicación. Lo cual no es una garantía de que cumplan y que se reglamente, pero es un paso importante que se dio este jueves en la localidad de acá de Zapala. Bien, este proyecto está bien, está aprobado. ¿Cuál es la injerencia del Consejo Deliberante ante esta situación? Bueno, el Consejo Deliberante se pone a disposición porque nuestro proyecto lo que dice es que así como se han adaptado lugares tipo CEF, gimnasios y demás para recibir a los contagiados de COVID, nosotros queremos que se adapten casas familiares o que se brinden espacios en hoteles y demás para albergar a las víctimas de violencia y a sus hijos. Por lo tanto, el Consejo Deliberante tendría que ponerse a disposición para que esto ocurra, para dar esta respuesta. Por ejemplo, también el tema del equipo interdisciplinario,
tiene que haber un concurso, tiene que ser elegido de planta permanente. Eso también es importante remarcarlo porque han habido denuncias, por ejemplo, en la línea 148 de la precarización laboral que sufren quienes atienden los llamados de violencia, es decir, quienes tienen que dar una respuesta ante una situación de violencia son violentadas por el propio Estado en sus condiciones laborales. Entonces es muy importante también en este proyecto que se garantice el equipo de planta permanente para dar respuestas a las víctimas. ¿Cuál es la injerencia que tiene el Consejo Deliberante? ¿Solamente acompañar e instar al provincial a que cumpla con esta reglamentación? Con esta reglamentación sí, se expide a favor de que se reglamente de inmediato, es una necesidad, pero la resolución ya está aprobada y se tiene que cumplir. Solo falta esto, que se reglamente, y lo que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante es para que las localidades, porque lo hemos presentado en varias localidades, en Plaza Huíncul, en Cutralcó, acá en Chosmalal, en Neuquén Capital, o sea, que se expidan y que digan, Poder Ejecutivo reglamenta esto porque es una necesidad en nuestras localidades. Eso es lo que nosotros queríamos hacer con este proyecto, para empujar, porque ya ha sido una conquista de la movilización popular que hemos hecho del movimiento de mujeres, pero bueno, tenemos que seguir luchando incluso para que se reglamente. Bien. ¿Y cuáles son los pasos a seguir entonces a partir de esto? También ustedes como movimiento exigirle al Consejo Deliberante que ya que va a acompañar, que haga las tratativas correspondientes. Sí, ahora sale la resolución aprobada, así como la presentamos, y esto lo vamos a conquistar en las calles, como hemos conquistado la resolución. Eso es seguro, porque si se hubiera querido aplicar ya se hubiera hecho. Entonces vamos a tener que seguir movilizadas en las calles hasta que finalmente haya casas refugio y que podamos por lo menos dar un paso concreto hacia el Ni Una Menos, que estamos reclamando hace más de 5 años en las calles. ¿Saben en qué situación se encuentra el hogar refugio que se está construyendo aquí en nuestra ciudad hace tanto tiempo? Bueno, nosotros el 3 de junio nos movilizamos, concentramos allí y movilizamos hacia el centro, y justo estaban los trabajadores que están dentro ahí, y nos decían que no tienen materiales, que no tienen, que no les están llevando para terminarlo. Esto tendría que haber sido inaugurado en el 2015. Quiere decir que hace 5 años que las víctimas de violencia de género no tienen una respuesta, y que ha sido pospuesto y que ha sido víctima del ajuste el presupuesto para terminar ese refugio. Se priorizan otras cosas antes que la vida, porque estamos hablando de una cuestión vital, de la vida de las mujeres víctimas de violencia, que después engrosan la cifra de los femicidios. ¿Y cuál va a ser la actividad a seguir de esto de ustedes, de parte del movimiento? Probablemente hagamos una jornada provincial para, exigir que se reglamenten las casas refugio, que se aplique esta resolución. Este proyecto ha sido presentado, esta resolución, con familiares de víctimas de femicidio, como son Cielo López, como son los familiares de Fernanda Pereira, los familiares de Noemí Maliqueo, y entonces estamos acompañando todo ese proceso de lucha que han llevado adelante estas familias que han perdido a un miembro de su familia por un caso de femicidio. Estamos acompañando eso con salidas concretas y para el resto de las mujeres que son víctimas de violencia. Así que seguiremos en las calles con ellas y con todo el movimiento de mujeres que se ha puesto en la escena hace 5 años exigiendo este tipo de respuestas. Más noticias. La Municipalidad de Zapala informa que debido a la pandemia de COVID-19, el Parque de Nieve Primeros Pinos se encuentra cerrado al público esta temporada invernal 2020. Se solicita a la población no acceder al predio ni a las pistas. La Municipalidad de Zapala se deslinda por cualquier tipo de responsabilidad por inconvenientes que pudieran sufrir las personas que accedan al complejo. Juzgado de Faltas.
El Juzgado de Faltas Municipal informa que la atención al público se está brindando a través de turnos que deberán solicitarse al correo electrónico juzgadofaltas@zapala.gov.ar o al número 430-769. En el horario de 9 a 13 horas, ello en pos del distanciamiento social y la emergencia sanitaria que nos aqueja. Solicitudes y o descargos al correo referenciado. Libre deuda contravencional, dominio personal, deberá enviar foto del título registral del dominio y DNI. 2. Descargos por infracciones deberán realizarse al correo electrónico referenciado, adjuntando foto de acta contravencional, DNI, teléfono, correo electrónico, domicilio y firma, como así también toda aquella documentación que crean necesaria para efectivizar el mismo. Neuquén ya adhirió al Decreto Nacional de Distanciamiento Social Obligatorio. El Gobierno Nacional dispuso hasta el próximo 2 de agosto el distanciamiento social obligatorio en las provincias de Neuquén y Río Negro. Fue publicado en el Boletín Oficial. Luego se conoció el decreto del gobernador Omar Gutiérrez número 605, que establece que todos los departamentos de la provincia del Neuquén la medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio en las condiciones fijadas en dicha norma. La vigencia rige desde el 18 de julio y hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, según los efectos y alcance de los decretos respectivos y sus modificatorios, además de sus excepciones. El artículo 3 del decreto provincial estipula que se prorroga desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto inclusive para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén los efectos y alcance de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del decreto provincial número 0689/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Se le pide al ministro jefe de gabinete que dicte las normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer a la propagación del coronavirus COVID-19, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, y lo habilita para aprobar protocolos de funcionamiento de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, y la reglamentación de días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, y de aprobar los protocolos específicos establecidos en el artículo 7º. Todos ellos del decreto número 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Y se invitó a los municipios y comisiones de fomento a adoptar medidas similares a la presente. Pronóstico del tiempo para el día martes 21 de julio. Cielo cubierto, temperatura máxima 0 grados, mínima de 3 grados bajo cero, vientos a 23 kilómetros en la hora con ráfagas de 37 del sector este. La presión en hectopascales 1031. Hasta aquí el desarrollo de toda la información del orden local. Recordarles que se sigan quedando en casa, que se cuiden, que salgan lo mínimo e indispensable. Hoy es un día de festejo, seguramente a esta hora han planificado algún encuentro. Traten de mantener las distancias, el uso del barbijo, el lavado de manos. Tenemos que seguir cuidándonos, no relajarnos, porque ya tenemos un caso en Zapala, esperemos que sea el único. Y para esto tenemos que cuidarnos, no nos queda otra. Nosotros desde aquí les prometemos la mejor programación, pero antes las farmacias de turno que nos informa Farmacia del Alto. Hasta mañana 8:30, Farmacia del Alto en Colón 824. Para mañana 21 desde las 8:30, Zapala 2 en San Martín 340. A continuación, noticias Telam, luego la serie El Mentalista y en Butaca 13 se nos fue de las manos 2. Que tengan muy buenas noches.